bueno, primero que nada, agradecer que estén acá, saludarlas a todas y a todos, saludar a Matías, a María José por la invitación y saludar también a Nancy, Rina, Anita, Yasna, Rina y Jimena, quienes están acá, Camila también y Jimena. Hola. La idea de este espacio es poder debatir en torno a distintas propuestas que tenemos que levantar en la Constitución y poder escucharlas también a ustedes como mujeres de labranza, como mujeres de la región, respecto a qué opinan y cuáles son sus ideas. Presenté un pequeño administradora. ¿Me puedes habilitar para compartir pantalla, por favor? Ya. Me tenéis que pedir permiso primero. Sí. Dice la anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla a los participantes. ¿Ahora? A ver, ahí sí. Ya, entonces, bueno, primero que nada, para presentar, agradecerles que estén acá. Mi nombre, como les dijo la Cote, es Manuela Arroyo, soy abogada, soy mamá, tengo una hija de 3 años y si bien nací en Santiago, trabajo en la Araucanía hace aproximadamente 8 o 10 años como abogada y trabajando en ciertas defensas de derechos humanos, también de derechos constitucionales. He trabajado mucho en relación con el derecho al agua este último tiempo. Y además, bueno, como dijo en principio, soy candidata a doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Universidad de Talca. Estudié un diplomado en Medio Ambiente, tengo un magíster en Derecho Penal. Estudió también Convenio 169 y además he trabajado litigando en distintas causas un poco conocidas de la región. También he sido expositora en simposios internacionales y además este último tiempo aquí, en esa foto pueden ver la de la Cote y su hijo Martín, también he trabajado como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Arturo Prat, como profesora de Derecho Humano en la Universidad de la Frontera, fui abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de la Araucanía y además he trabajado este último tiempo como defensora de los presos del estallido social. Además, soy una mujer que ha trabajado harto en la organización social, desde el tema de la educación popular. También he trabajado en torno al derecho a la vivienda y he trabajado también en torno al derecho al agua y principalmente desde el enfoque de derechos humanos. Pero la idea no es tanto hablar de mí, sino más que nada hablar del tema que nos convoca, que es precisamente qué es la Constitución y cómo funciona. Y yo como para empezar, como quería como contarles de que en el fondo, cuando hablamos de lo que es la Constitución, hay que entender dos cosas. Por un lado, entender qué es la Constitución y cómo funciona una Constitución, y por otro lado, entender que nosotras las personas tenemos un montón de derechos humanos y esos derechos humanos deben estar consagrados en la Constitución. Entonces, mucho se habla de que la Constitución es la ley fundamental del derecho, es la expresión máxima del poder y reconoce los derechos de las personas, distribuye el poder, establece un poco lo que hace regular y establecer cuáles son los límites políticos y así también protege los derechos humanos. Y entonces a partir de este instrumento que debiese ser como un pacto y un acuerdo social, se establece también cuáles son los principios y los valores que deben regir una sociedad. Entonces, por un lado está una parte orgánica, que es el esqueleto político de un país, señale cuáles son los poderes del Estado, hasta dónde llega la participación de la persona, y por otro lado tiene una parte material, que abre el corazón de la Constitución, que dice cuáles son los pilares fundamentales de una organización social y cuáles son los principios, los valores que deben regir una Constitución. Entonces, es súper importante que también tengamos que entender que todas las personas tenemos derechos que son humanos y que son derechos que no pueden ser violados por ninguna persona, ni por tu empleador, ni por tu pareja, ni por una tercera persona, pero que tampoco pueden ser violados por el Estado. El Estado también puede vulnerar derechos haciendo actos que atentan contra tu persona, por ejemplo, ejerciendo actos de discriminación o impidiéndote el acceso a un derecho, pero también viola derechos cuando no hace nada. Cuando tiene, por ejemplo, que garantizar nuestros derechos como mujeres y no lo hace. Cuando tiene que garantizar, no sé, nuestros derechos como personas emprendedoras y no lo hace. O cuando tiene que garantizar la seguridad y no lo hace. Entonces, toda persona, por ser persona, tiene derechos humanos que son superiores a cualquier nombre, a cualquier otra ley, y que además estos deben estar consagrados en la Constitución.
Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución? Es una norma fundamental, pero que influye directamente en nuestras vidas. Y aquí, por ejemplo, les quise traer una fotografía respecto a un tema que sucedió recientemente, precisamente en Labranza, y que tuvo que ver con la contaminación de las aguas por parte de las empresas sanitarias de la región. ¿Y me tienes por ahí el video para que sobre el agua? Vamos a ver un video también que... La empresa se llama San Isidro. La empresa de la San empresa Isidro. Que regula la mayoría de los sectores de aquí del barrio, los barrios y las poblaciones de Labranza. ¿Lo puedes hacer o lo dejo para el final? Ya, voy a dejarlo para el final, mientras vemos eso. Entonces, muchas cosas sociales que son como directas, que influyen directamente en nuestros días. Por ejemplo, el acceso y a la calidad de la educación pública se relacionan con un derecho, que es el derecho a la educación. La deuda universitaria, por ejemplo, que muchas personas tienen, se relacionan con el derecho a la educación. El acceso y la calidad de la vivienda digna, las personas que arrendamos, que no tenemos vivienda propia, también se relacionan con el derecho a la vivienda digna. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, se relaciona con el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud también. Por ejemplo, mejorar la calidad de la salud se relaciona con el derecho a la salud. Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores se relaciona con un derecho que es el derecho a la seguridad social. Y reducir la desigualdad de ingresos se relaciona, por ejemplo, con el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. Pero sin embargo, vamos a ver que ni el derecho a la educación, ni el derecho a la vivienda digna, ni el derecho al agua potable, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la seguridad social se encuentran presentes en la Constitución actual. Y esto es grave, porque en el fondo todas las condiciones económicas de la vida, el trabajo, cuál es la protección social, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al resguardo de los derechos culturales, también los derechos políticos, deben estar resguardados en la Constitución. Sin embargo, pasa que en la Constitución del 80 ninguno de estos derechos estaban resguardados, ya que solamente se priorizaba por un derecho que es más importante que el derecho a la propiedad. Y esto que hizo que muchas veces la riqueza se concentren en las empresas, se concentren en las personas ricas, y que precisamente son estas empresas y estas personas ricas las que finalmente han construido un modelo de país en base a la desigualdad y en base también al no respeto de nuestros derechos fundamentales y de nuestros derechos sociales. Entonces vamos a ver que también de qué forma podemos parar también que siga existiendo una constitución neoliberal, una constitución que privilegia la desigualdad, una constitución que privilegia también la exclusión de las personas pobres y una vida indigna al final del día, es participando en todos estos procesos de toma de decisiones. Yo creo que es súper importante también comprender que hoy día es un momento en que tenemos que dejar de que las personas, de que los ricos, que las personas de arriba dejen de tomar decisiones por nuestras vidas, ya que la Constitución afecta directamente nuestras vidas, nuestras condiciones materiales, nuestras condiciones de vida, la forma en que nosotras y nosotros vivimos. Entonces, por eso es súper importante también establecer que pueden haber muchas formas de participación, como que votar en la constituyente no es solamente una de ellas, sino que es súper importante organizarse, protestar, como también otras formas de ejercer este derecho a la participación, como también, o sea, votar es una de ellas, pero organizarse es otra de ellas. Luchar por nuestros derechos es también derechos de participación política. Entonces, a partir como de ciertas ideas que hemos ido trabajando como colectivamente, hemos planteado ciertas ideas que se asocian, por ejemplo, a un primer tema importante que es una constitución feminista. Esto quiere decir que actualmente existe un concepto de familia muy acotado, que solamente reconoce que la familia es un hombre y una mujer, y un hijo y una hija, cuando en la práctica existen familias que son muy distintas, familias que son de dos mujeres o de dos hombres, o que son de una mujer sola, quien de hecho los estudios dan cuenta que en Chile la mayoría de los hogares están formados por mujeres solas que cuidan a sus hijos y hijas, y que, o en su defecto, abuelas que crían a los nietos y a las nietas. Porque en la práctica esta idea de este hogar, donde hay un hombre que es el que sustenta la casa y que son las mujeres que están ahí encargadas de cuidar a los hijos, si bien se mantiene, lo cierto es que al final del día, ¿por qué se genera todo este debate por el 10% y la retención de la AFP? Porque precisamente existe un incumplimiento muy grave respecto a muchos hombres que no pagan las pensiones alimenticias, y que este concepto de familia como tal nivel que está en la Constitución realmente no existe.
Además hay que reconocer el derecho a los cuidados, de que las personas tenemos derecho a ser cuidadas y derecho a cuidar también. No es posible que, por ejemplo, respecto a las personas ancianas, se reciban pensiones muy bajas de indignidad, que no sirvan para comprar remedios, que no sirvan para atender a las personas, y que si bien puedes tener que andar rogando para que te den un cupo en la Fundación La Rosa, esto debe ser una obligación también que debe estar prevista en la Constitución. Por eso debe existir un derecho a la previsión y a la seguridad social, proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sentando las bases también para la legalización del aborto, y además de deber del Estado brindar una educación feminista y no sexista, también estableciendo la equidad salarial. Es súper importante también comprender de que la responsabilidad de que las mujeres no sigan siendo violentadas, de que las mujeres no sigan siendo asesinadas en los femicidios, también tiene mucho que ver con una educación que no es sexista y que nos permita erradicar la violencia de nuestras vidas. Además, obviamente, tiene que estar consagrada la equidad salarial, las cuotas de paridad en los empleos públicos, porque en la práctica la mayoría de las cargos de dirección están todo en manos de los hombres, y además debemos proteger la violencia contra las mujeres y la disidencia sexual. Por otro lado, también cuando hablamos de medio ambiente tenemos que restringir este derecho a la propiedad tan fuerte, estableciendo el principio de la justicia ambiental y de la equidad intergeneracional. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que buscar una justicia que no solamente sea una justicia social, sino también una justicia con el medio ambiente. Y también una justicia no solamente pensando en el aquí y en el ahora, sino que también tenemos que pensar en quienes vienen después de nosotras y de nosotras. Y eso es hablar de una justicia intergeneracional, pensar para adelante. Así también debemos proteger el medio ambiente, consagrar el derecho humano al agua y reconocer los derechos, por ejemplo, de los animales como seres seres sintientes dentro de un gran concepto de lo que hablamos del derecho del buen vivir. Y es súper importante porque precisamente todos los conflictos como los que se vieron con la empresa San Isidro, con la contaminación del agua, se surgen porque en Chile, por ejemplo, vamos a ver que existen muchos políticos que tienen conflictos de interés. Por ejemplo, Antonio Walker, que él y su familia son dueños de más de 29.000 litros de agua por segundo al día, son dueños del agua que le corresponde a miles de personas, hoy día es candidato a constituyente. O, por ejemplo, vamos a ver cómo el exintendente Luis Mayol, que fue nombrado por Andrés Chávez y por Piñera y por la derecha, que son todos primos, son precisamente los directores de Aguas Andinas y los directores de las empresas sanitarias, que si bien que lo que hacen también es lucrar con un derecho humano como es el agua. Además, creemos que es súper importante crear espacios de descentralización donde las comunidades puedan tomar por sí mismas sus decisiones, crear una defensoría del pueblo y una defensoría del medio ambiente, crear que las organizaciones sociales, las juntas de vecinas, los colegios de profesoras, todos los grupos de mujeres también tengan la posibilidad de proponer iniciativas de ley respecto a los cuales podemos exigir que nuestros representantes escojan, decidan respecto a lo que nosotros le estamos exigiendo, y además que en cierto tiempo también las personas podamos escoger si es que una diputada, un senador no nos representa, que también podamos sacarlo en un momento determinado. Además, profundizar como este modelo de toma de decisiones apuntando a la generación de plebiscitos para dirimir conflictos de importancia nacional, hacer consultas ciudadanas y participar también potenciando las organizaciones comunales y territoriales. Entonces, estas básicamente son como ideas fuerzas que hemos trabajado como este tiempo, pero que también es súper interesante poder conversar con ustedes respecto a cómo ustedes creen que directamente les puede afectar un cambio constitucional en sus vidas, y cómo también desde nuestro trabajo, desde nuestro equipo, podemos también levantar propuestas que estén, que sean coherentes con las necesidades de labranza, de la comuna y de lo que ustedes están pensando. Como porque obviamente creemos que sea algo, un proceso participativo. No sé, Cote, Mati, si quieren empezar. Muchas gracias por la respuesta, ¿cierto? Por esta presentación. Y con respecto a esto mismo, a las problemáticas locales que tenemos en este sector, que son principalmente dos, como tú ya la nombraste, la contaminación, las múltiples denuncias de contaminación del agua que existe, acá en Labranza del agua potable, y lo otro que también afecta el medio ambiente, ¿cierto? La permanencia de las constructoras de proyectos inmobiliarios en sectores donde existen humedales y también vestigios ancestrales.
Entonces la pregunta que tengo yo y tenemos aquí con Matías para ti, Manu, ¿por qué y cómo se puede asegurar la defensa del agua para la garantía de un buen vivir? ¿Cómo a través de la Constitución nosotros y nosotras podríamos asegurar o garantizar que estas problemáticas no ocurrieran? Sí, mira, ahí yo creo que es súper importante, como planteaba en un principio, en primer lugar, consagrar que el derecho al agua es un derecho humano. Y las Naciones Unidas, el año 2002, en la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableció que el derecho al agua es un derecho humano. Y este derecho al agua tiene un contenido. Y este contenido significa de que el agua tiene que ser disponible, es decir, de que todas las personas tienen derecho a tener un acceso físicamente al agua y de calidad, es decir, que también el agua se puede tomar. No sacamos nada pagando mensualmente la cuenta del agua, y más que cada día es más caro, porque en Chile el agua es un negocio, si es que en la práctica no se nos entrega un agua de calidad que nos sirva para tomar. Antiguamente se aseguraba el derecho al agua, existía como una prioridad, que primero era para un consumo humano, también para consumos medioambientales. Hoy día no existe ninguna regulación del agua como un derecho humano. Además tiene que ser accesible en términos físicos, que uno no tenga que ir a no sé dónde a buscar agua, y además asequible en términos económicos. El agua no puede ser un impedimento para que una persona que no tenga dinero no pueda acceder al agua, y tampoco puede significar que uno por pagar agua deje de comer o deje de tener el dinero suficiente para pagar el arriendo o para pagar la luz o para poder comer. Creo que ese es un tema súper importante. Y si bien esto ha sido establecido en las Naciones Unidas y también se encuentra el derecho humano al agua consagrado en otras constituciones, en la práctica hoy día en Chile el agua es un bien privado y es un negocio, y debemos, como en la Constitución, debemos establecer este derecho humano al agua también incorporando estos estándares que ha establecido las Naciones Unidas. Y por otro lado, yo creo que es súper importante también, como decía Cote, de que efectivamente existen, yo creo que un lucro que tiene que ver con las necesidades de vivienda de las personas, pero que ese lucro que hacen las inmobiliarias, que la practican, son empresas constructoras que, si bien obviamente hay muchas empresas que hacen su trabajo bien, también hay un negocio detrás de la construcción de vivienda, y que ese negocio hace que muchas veces se apunte hacia la acumulación de riqueza, de dinero, sin pensar de lo que se está haciendo afecta, por ejemplo, el medio ambiente. Y muchas constructoras se han construido en humedales. Esto se da mucho, por ejemplo, en Padre Las Casas, también en Labranza, como que la ciudad va creciendo y se trae consigo toda la contaminación, la basura, el cemento, y en la práctica es muy complicado porque vamos a terminar viviendo en lugares secos, en lugares sin agua, donde el agua es de mala calidad y donde también se afecta el medio ambiente. Creo que ahí es súper importante la propuesta de crear una defensoría del pueblo. Por ejemplo, hoy día si uno no le sale agua en la casa o sale agua llena de caca, ¿qué es lo que puede hacer? Contratar a un abogado particular que te cobre no sé cuánto para que uno pueda ejercer ese derecho, por ejemplo, en los tribunales. Pero no existe un servicio público que te permita defender tus derechos. Si tú quizás, claro, existe la Defensoría de la Niñez, pero la Defensoría del Pueblo, de las personas adultas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no litiga eso, yo trabajé ahí, tiene su debilidad. Entonces es súper importante crear un defensor del pueblo y una defensoría del medio ambiente que nos permita que personas normales podamos tener derecho al acceso a la justicia y poder demandar a las empresas y poder exigir nuestros derechos. Creo que esas son ideas que tienen que ser súper concretas en cualquier propuesta constitucional. Una pregunta. Gracias, Yana. Dele. ¿Vecina tiene algo que decir? Sí, ¿puedo? Por Claro, supuesto, adelante. le damos la palabra. Sí, ya, lo que pasa, bueno, quiero hacer dos consultas. Ya, una en base al tema del agua igual, porque acá muchos vecinos nos lo han preguntado. Nancy, que es dirigente de su sector de viviendas sociales, Villa Los Altos de Labranza, bueno, ella va a ser candidata a concejala también, pero aquí estamos como en dos bandos distintos. Pero lo que pasa es que yo igual invito a todas las dirigentes a estas actividades, la que quiere participa para que vayan aprendiendo. Pero Manuela, mira, nosotros lo que siempre nos han consultado acá los vecinos es si al tener una nueva constitución, el
específicamente en el tema del agua, los derechos de agua, porque en este momento las empresas o algún particular ha adquirido derechos de agua. Y por lo tanto, cuando acá a esta empresa San Isidra ha incurrido en faltas, no se le puede sancionar mucho, porque como ella tiene los derechos de agua, es imposible, o sea, lo que más le va a hacer, lo que más se le va a cobrar va a ser una multa, no va a pasar más allá. Entonces la pregunta que siempre los vecinos me hacen, ¿en la nueva constitución se le va a poder quitar los derechos de agua a todas estas empresas que no cumplan? O sea, preguntas simples, porque yo te hablo de la manera de cómo piensa el vecino común y corriente, no el vecino que entiende de política, no el vecino que entiende de derecho, sino que el vecino común y corriente, que pregunta siempre eso. Esa es una. Y en el tema de las viviendas, es cierto, ya dicen, vamos a consagrar, vamos a hacer una nueva constitución para que la vivienda esté consagrada ahí, el derecho a la vivienda de calidad, que todos tengan, pero resulta que, a ver, yo en el fondo soy una de las personas que no está de acuerdo con el tipo de viviendas que se entregan en este momento, viviendas básicas solidarias, a eso me refiero, porque las viviendas, las otras viviendas, las cuales la mayoría nosotros no tenemos acceso, bueno, igual hay gente, bueno, igual hay que pensar en la clase media que también se endeuda con sus viviendas, pero ¿qué sistema, qué es lo que la nueva constitución, aparte de consagrar el derecho de la vivienda a cada uno y la vivienda de calidad que le llaman, pero qué tipo de vivienda de calidad, en qué tipo de vivienda han pensado los constituyentes como para tenerlo consagrado en la nueva constitución? Porque es cierto, los derechos, es fácil, a lo mejor va a ser fácil que todos se pongan de acuerdo y digan ya, la educación es un derecho, el derecho al agua lo tenemos consagrado, el derecho a la vivienda lo vamos a consagrar. Entonces, eso, que explicar cómo nosotros le podemos decir a nuestros vecinos, darle una respuesta a esas inquietudes, a esas preguntas. Ya, gracias Nancy. Reca, muy buenas tus preguntas. En primer lugar, yo creo que es como que a lo que usted apunta un tema súper profundo, así como en general, porque una cosa, y ese es un tema de fondo, es decir, esta constitución va a estar llena de derechos y va a ser la constitución claro, que garantiza los derechos de todo el mundo, que puede ser 20.000 derechos, pero en la práctica hay que ver cómo se exige. Porque uno puede decir, ay, qué lindo es la carta, pero en la práctica, ¿cómo hacemos que eso sea exigible? Y eso, para que sea exigible, tiene que tener dos perspectivas. Por un lado, claramente, algo que tiene que ver con cómo se define la participación. Porque pasa que muchos de los servicios públicos, por ejemplo, en materia de vivienda, no incorporan las necesidades reales de la gente. Te mandan a vivir a la punta del cerro, te sale casa, no sé, en San Ramón, te sale casa, no sé, como a 3 horas de tu trabajo, te sale casa en unas condiciones que no son dignas tampoco. Entonces, por un lado, también hay que ver, bueno, de qué forma podemos crear un proyecto nacional de vivienda que sea digna y que cumpla con las necesidades de las personas, y cómo eso se exige. Y eso tiene que ver con leyes orgánicas respecto a la vivienda, tiene que ver, por ejemplo, con el rol de las municipalidades. También el rol de las municipalidades depende de la Constitución y el rol de las comunidades que tengan en sus espacios de poder local. Y otro punto súper importante es que uno también puede decir, y bueno, ¿y cómo vamos a construir todas estas casas y estos modelos de vivienda? Me pasan dos cosas. Lo primero, si uno ve las viviendas sociales de los años 60, por ejemplo, que existieron en Santiago, que son, no sé, la Villa Olímpica, la Villa no sé qué, uno ve las casas, son casas de cemento, grandes, de otro tipo de calidad, y esas eran viviendas sociales. Esta idea de esas casas donde se escucha todo, que te morís de calor en el verano, que te da frío en invierno, de que escucháis hasta los peos que se tira el vecino, es una concepción súper actual de las casas, que hay que ahorrar lo máximo para poder a la empresa ganar más plata. Y eso también viola nuestros derechos humanos. Entonces también yo creo que si bien uno lo que tiene que pensar es en un poco qué modelo de casas queremos, cómo podemos exigirlo a partir de las municipalidades y de participación concreta, por ejemplo, en instancias de decisión sobre políticas de vivienda, y por eso es súper importante que la organización se mantenga. Y por otro lado, pensar qué impuestos se le van a cobrar a las personas ricas que viven en una comuna. Porque precisamente son las empresas que más se enriquecen, son las personas ricas que tienen casas de cientos de metros cuadrados, las que en la práctica pagan los mismos impuestos que las personas pobres, o menos.
Entonces hoy día también es importante pensar en una política económica que pueda generar un impuesto a las personas súper ricas y también el impuesto a las empresas que son las empresas que finalmente se financian con los recursos de las regiones para finalmente poder reinvertir en gastos sociales como la vivienda. A mi juicio, a mí me parece desproporcionado el gasto que se hace, por ejemplo, en el ejército, que se hace pagando los grandes sueldos de los directivos de los funcionarios públicos. Yo trabajé en funcionaría pública y mis jefes ganaban todos más de 4 millones. Y díganme que y trabajan harto menos que la gente que trabaja día a día en la calle. Entonces, ¿cómo también vamos pensando? Uno, ¿qué queremos? ¿Cómo lo podemos exigir? ¿Y de dónde sacamos la plata? Y eso tenemos que hacerlo a partir de reformas tributarias y también generando espacios y mecanismos en que las personas puedan exigir sus derechos. Y si un diputado o un presidente mañana vota en contra de una ley de vivienda digna, hay que sacarlo y pensar cómo lo hacemos. Yo creo que es importante fortalecer la participación popular y también pensar en algo colectivo. Y bienvenida a todas las personas que quieran participar. Igual yo creo que también, independiente que uno esté en una lista, igual está la Jimena, que también es candidata constituyente, está Nancy, que es candidata a concejal, bienvenida. Yo creo que lo importante es que nosotros, las personas que somos reales y que queremos que esto todas unidas, y tenemos que ser 2 de 3, ya sea en la municipalidad, en la constitución y donde sea. Creo que eso es lo que nos caracteriza hoy día, en pensar en algo en común y en colectivo, así que yo muy feliz que estén todas las personas que quieran participar y entre todas que se nos vayan ocurriendo las ideas. Igual está Juan, Benjamín y Matías, Rubén, ya llegaron más hombres, pero éramos puras mujeres. No sé si tienen alguna otra duda, idea. Jimena, si quería hablar. Pregunta con respecto hola, solamente un abrazo a Manuela. ¿Puedo? Sí. Sí, solamente decir que estoy acá como amiga. Manuela Arroyo es una mujer que admiro y ha sido un gusto trabajar contigo, Manuela. He aprendido mucho de ti y estamos en el mismo bando, en el sentido de que tenemos la misma lucha. No veo diferencias. Todo lo demás es administrativo y es también una estrategia de instalar los temas en la región y en el país. Pienso que lo que estás desarrollando en cuanto a respondiendo a la señora que ha preguntado sobre la vivienda social, bueno, solamente decir que creo que es algo sobre todo, sobre lo que todos tenemos que reflexionar y pensar en qué vamos a exigir en una etapa próxima. Definitivamente todos los derechos sociales, económicos y culturales están vulnerados en la forma en que se están mostrando las poblaciones, los barrios, los nuevos barrios, las nuevas poblaciones. Y pienso que, mira, esta tarde estuve comiendo maqui, lo que había pensado en no participar porque estaba toda manchada y realmente pensaba en el privilegio que es tener un patio donde tener un arbolito o varios arbolitos. Eso es algo que también está negado. Pensar en el derecho humano al agua no implica solo que el agua corra por la llave que pagamos, el agua que pagamos, sino también que tengamos condiciones para desarrollar soberanía alimentaria, por ejemplo, en condiciones de pandemia, las familias, las personas y familias que han logrado parar una huerta en este año duro que nos ha tocado vivir, han parado la olla también, y eso es algo que es digno de imitar y es súper respetable. Que te vaya súper bien, Manu, eso nada más. Ay, igual a ti, gracias. Muchas gracias. No sé si vecina. Benjamín Sasso, ¿quiere hablar también? Hola. Sí. Buena. Voy a habilitar esto. Hola. Perdón, llegué tarde. Hola a todos. Qué bueno que se pueda, o sea, que estemos en este momento importante, cambiando las reglas del juego un poco, que antes hace años se veía imposible. Uno siempre ha visto no sé si, o sea, es como discriminación, es como desigualdad, todo lo que se ha escuchado últimamente, desde el estallido social a la fecha, pero es porque es como por todo lo que pasó, o sea, el estallido se produjo porque ya estábamos hartos de lo mismo, pero es como, por algún lado en algún momento tenía que explotar, ya que bueno que se dio, que se explotó, ha pasado tiempo, los que somos más políticos, pero alejados de eso, porque es como, puta, no, a mí me gusta la política, pero no como es,
No sé si me dejo explicar, pero sí me gusta la política y por eso qué bueno que estemos en este instante y todo, pero como se venía dando era como uno veía la desigualdad, vuelvo a reiterar, y qué bueno, vuelvo a insistir, qué bueno que estemos en este momento, en este tiempo, aprovecharlo, tratar de hacerlo bien, como sea, el objetivo es que salga bien. Salga bien me refiero a que sea distinto a lo que veníamos acostumbrados en tema de desigualdad, pero sí mantenerlo bueno, porque si bien Chile, bueno por donde se mire, en comparación a otros lugares obviamente, pero en sí el poder tener opciones de poder tener una buena zapatilla, ¿cachai? Una buena tele, algo aterrizado, gente normal, ¿cachai? Un buen celular, que esas opciones, eso es bueno, eso es bueno y ojalá que se mantenga, debido a que uno mira un poco para el lado y igual está ese temor de, pero los bloqueos comerciales y todo lleva a un efecto secundario inevitable que no es difícil entenderlo, porque es obvio un poco quiénes se enojarían si es que las reglas cambian. Obviamente el que hoy en día se ve beneficiado con las reglas que están hechas casi a la medida del otro Chile distinto que vive la gente normal, como tú, como yo, como todos los que estaban en esta reunión. Eso es lo que ojalá evitar, o sea, ojalá que cambie a positivo. Hacer las reglas de nuevo es difícil, me imagino, porque nunca he estado en este momento, es súper complicado que un país cambie, quizás cómo va a cambiar, porque uno tiene la mejor de las ideas, pero quizás cómo va a ser en masa. Ojalá, lo único que espero que sea a positivo. Yo creo que es posible hacerlo a positivo porque hay cosas tan básicas que, por ejemplo, que en esta misma reunión, bueno, llegué tarde, lo único que debo decir es que llegué tarde y no escuchaba, pero sí leí. El tema del agua, que es tan básico, yo digo, pero estamos peleando el agua si es tan básico. O sea, a eso es lo que me refiero, que lleguemos a algo que sea productivo para todos, obviamente con lo básico que es el agua, la salud, la vivienda, la educación, pero si tú quieres más, sí, perfeccionate y puedes a más, pero que sea con una base de que se puede, o sea, de que cualquiera pueda, y no tan solo hoy en día que la dedocracia conlleva la política, la corrupción, plata hay, el tema es que se la roban antes, entonces no sé. Mira, después de mis 5 minutos, que lo bueno de todo esto es que uno puede conversar, después de mis 5 minutos te quiero plantear y más o menos llevar a mi tema. Yo acá soy de Labranza, bueno, vivo en Labranza hace 5 meses, o sea, 5 años, bien digo, 4 o 5 años, y me di cuenta que Labranza es positivo porque puedo aplicar todo lo que aprendí en hartos lugares. ¿Sí? Como es chico, en comparación a otros lugares, por ejemplo en Temuco, es más trabajable. Entonces yo soy independiente, tengo mi negocio, ¿cachai? Trabajo todos los días le pongo, y adicionalmente a ello soy bastante consciente en lo que es la ecología. Y en base a eso es lo que a mí me preocupa, o más que todo es como, ojalá que no se olviden dentro de las ideas y lo que se vaya a escribir, el tema del reciclaje, que es bastante importante. El tema de la ecología, que es el futuro, el reciclaje está de la mano. Enseñarnos a reciclar es clave. O sea, tiene que haber no sé si ley, no sé cómo será la terminología, pero tiene que haber algo que sea casi obligatorio dentro del sistema el tener que reciclar, porque nosotros mismos somos los que generamos la basura. Yo a través de mi negocio, que soy independiente, me interioricé en el tema del reciclaje porque tenía ese problema. Como ocupo mucho aceite, no sabía qué hacer con el aceite. Entonces, en base a eso, nació otra idea, pero me di cuenta que si no hubiese nacido esa idea, sería bastante problema toda la cantidad de basura que por lo menos yo genero, que los similares a mí generan, y que el 1 más 1 va generando. Entonces, si eso no lo trabajamos o nos olvidamos, porque es importante cuidar el agua, sí, pero también de importante es reciclar, porque la basura ya la tenemos.
sea, tan importante como recuperar el agua es también evitar y enseñarnos, e incentivarnos y además hacerlo trabajable, porque eso se puede sostener por sí solo. O sea, la misma basura va generando puestos de trabajo y es el futuro. Y que asociado al tema del reciclaje, con esto termino, también estén los animales incluidos. O sea, es importantísimo que creo yo que dentro de todo lo bueno que hay que rescatar, de todo lo bueno, sí hay que hacer, oye, el animal hay que cuidarlo. Entonces, son cosas claves, son cosas básicas como el agua, como el reciclaje y los animales, sí o sí. Tiene que haber es importante para mucha gente, te lo aseguro, que estén incluidos. Otra cosa, otra idea, no sé si aprovechando acá, ya que nombraron a la... Bueno, es que sigo rellenando, ustedes preguntaron, nadie más, yo quedé para el último. Otra idea, dentro del mismo tema del reciclaje, hay algo importante que podemos trabajar y tenemos que hacerlo como ya, que son los ecoladrillos. Los ecoladrillos, ninguna novedad, meter plástico dentro de todo lo que sea plástico dentro de una botella. El tema es qué hacemos con los ecoladrillos. Muchos dicen construcciones, casas, pero todo eso es complejo. Una idea es, ya que mencionaron a las empresas constructoras, que las empresas constructoras estén obligadas a que cuando hagan una nueva villa, población, departamento, conjunto habitacional, como quieran llamarle, condominio, etcétera, etcétera, cuando hagan unas nuevas casas, ellos tengan ya contemplado un punto futuro, un punto limpio, no sé cómo le quieran llamar, un punto especial, etcétera, donde se entierren ecoladrillos, los ecoladrillos que están llenos de plástico, que el plástico se demora hasta 400 años en desintegrarse. O sea, imagínate cuánto tiempo vamos a tener todo esas bolsas que tenemos hoy en día. No es, yo sé, entiendo que enterrar no es la solución, pero sí podríamos detener un poco, ganar tiempo, porque la solución, de aquí a que esté la solución, por lo menos guardémoslo y metámoslo todo a un lado y después en 10, 20, 30 años, no sé, al que se le ocurrió, vamos y sacamos todo eso si sabemos dónde están. Pero no recién vamos a estar buscando, por ejemplo, el tema de todas las bolsas que pudiesen estar. Imagínate, en un ecoladrillo caben aproximadamente un número real, 30 bolsas. Un ecoladrillo, 30. En 10 ecoladrillos ya son 300. En 100 ecoladrillos son 3.000 bolsas. Son 3.000 bolsas que pudiesen estar dando vuelta en el aire, que mejor las podemos tener todas en un puro lugar. Se me ocurre eso como idea. No sé qué realmente hacer con los ecoladrillos, pero es una basura que tenemos todos los días, que la generamos nosotros y que la genera el mismo sistema. Pero si no hacemos algo, y dentro de la nueva constitución podría estar un poco enlazado de que aquí es tarea de todos, porque nosotros como vecinos, ¿qué vamos a hacer con eso? Mejor que nos ayuden, aquí nos ayudamos entre todos, hasta que a alguien se le ocurra qué hacer. Sí, yo creo que ahí... ¿Qué más disculpe. Yo creo que hay temas como súper importantes que usted, o tú, no sé, tomaste, y yo creo que uno de esos, por ejemplo, súper importante, la precariedad que pasó, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Yo creo que muchas de las personas que más se vieron afectadas por la pandemia precisamente son las pymes y las personas que trabajan y que dependen de su propio emprendimiento. No existió como una responsabilidad real del Estado respecto a las personas que viven, por ejemplo, de emprendimientos que no pudieron ser abarcados durante la pandemia, que tuvieron que cerrar sus negocios. Bueno, igual partió mucho desde el estallido social y luego en la pandemia creo que se vieron perjudicadas mucha gente, las peluquerías, los negocios de la esquina, muchas formas de poder sobrevivir. Que también los reciclajes, todo eso, también se vieron harto afectados por la pandemia. Y creo que también es súper importante, como decías tú, considerar que como es por eso te decía, que en el fondo que nosotros, la justicia no solamente una justicia presente del aquí y el ahora y de las personas. La justicia es una justicia que tiene que ser tanto para el medio ambiente, para la naturaleza, incorporando todos los seres de la naturaleza, como los animales y los seres sintientes, y también una justicia para las personas que vienen. Reciclar y cuidar la naturaleza es tanto para nosotros, pero también para nuestro hijo, para nuestra hija, y hacernos responsables por las personas que van a venir después de nosotros y del mundo que les vamos a dejar. Yo creo que también
Hoy día también el agua tiene que ver con eso, con decir cómo sobrevivamos a este mundo que creamos y tratemos desde las herramientas que nos puede dar el derecho, que quizás no son todas, pero sí permiten, por ejemplo, ir pensando cómo podemos vivir en un mundo mejor, una sociedad mejor, y fundamental también la educación ambiental, la educación en derecho y la educación también de ir pensando no solamente en mí y no ser tan egocéntricos, también ir pensando que al lado mío hay una persona que va a toparse con la basura que boté, que necesita agua al igual que yo y que tanto como mi negocio necesita, también hay muchas personas que están necesitando al lado mío. Yo creo que ese es un principio fundamental. No sé si alguien más, vecinas. Muchas gracias por tu aporte, Gracias. estamos ahí súper anotando. Vecinas, para ir moderando, quisiéramos en honor al tiempo también pedir las últimas preguntas que tengan para ir recopilando de lo que hemos ido conversando, ¿no es cierto? De, por ejemplo, el tema del agua, de la privatización, se suma el tema de lo del reciclaje, de las viviendas sociales. Y las pymes. Y las pymes, correcto. ¿Algún otro vecino que tenga una consulta en estos momentos? Sí, sí, a mí me gustaría hacer alguna consulta. A mí me preocupa mucho el tema de la centralización que está teniendo nuestro país en este momento y me gustaría hacer una consulta con respecto al tema porque creo de que sin ir en desmedro, ¿cierto?, de la clase trabajadora de Santiago, la mayoría de los impuestos más altos a nivel nacional son en las regiones, en donde sacamos los recursos más valiosos de nuestro país, también son en las regiones, y en ninguna parte hacen consultas ciudadanas con respecto al impacto medioambiental de cada empresa que llega. Yo voy a hablar principalmente ahora con el tema de Besalco, que acá el tema de Metrenco, de la hidroeléctrica, o sea, perdón, la subestación de Metrenco, y nunca se hizo una consulta ciudadana ni a los pueblos, o sea, ni a las comunidades aledañas, ni a la ciudadanía en general. Y después se lavaron las manos de parte de la municipalidad, se lavaron las manos diciendo de que era un ¿cómo se llama? Un proyecto directo del gobierno. Entonces, yo no sé de qué manera se va a abarcar ahora la inserción, ¿cierto?, de las empresas, ya sean subestaciones, hidroeléctricas, o las distintas industrias que nos están haciendo daño medioambiental a nuestro medio ambiente, y cuál va a ser la propuesta constituyente con respecto al centralismo. Voy a juntarla con la pregunta de Rina. Gracias, Anita, escucho a Rina y le respondo las dos, por fin. ¿Rina? Ya, hola, buenas tardes, no lo había saludado, así que buenas tardes a todos. Yo tengo dos inquietudes. Ya, la primera es que creo que la Labranza hace tiempo atrás nos habíamos cuestionado, nos habíamos reunido, estuvimos reunidos hace unos 3 o 4 años atrás, de ir en la línea que va Anita por ahí, la centralización. Nosotros, ya Labranza es un lugar bastante poblado, bastante grande. Sí ha llegado el registro civil, tenemos una farmacia, ya no así un banco todavía, pero creo que ya es tiempo también como para ir contemplando y pensando en una comuna. Ya hay una cantidad de gente que ya hace un tiempo atrás habíamos hecho un estudio, un grupo de personas para ver la cantidad de gente que había y ver qué posibilidades hay de una comuna, ¿no? Muchas veces quedamos fuera de la decisiones que está tomando Temuco como ciudad, como Temuco mismo. Incluso a nosotros nos han preguntado en esto de la cuarentena, Labranza sí, andamos la gente preguntando, Labranza sí, Labranza no, ¿qué pasa? Entonces creo que por ahí también tenemos que ir como pensando desde ya en eso, ya en ver la posibilidad, porque está muy poblado, tenemos ya bastante gente, ya pasamos los 40.000 como teníamos antes registrados, ya en los censos anteriores. Esa es una de las inquietudes, y que dentro de todo esto estatuto y todo lo que se va a involucrar dentro de la Constitución, está esto de descentralizarse las ciudades, ya
conectarse nuevas comunas, crearse nuevas comunas, todo eso con su propio gobierno, ¿ya? Y creo que eso es una cosa que tenemos que pensar. Lo otro que me preocupa a mí es el asunto de la seguridad. Nosotros tenemos bastante tenemos bastante peligro en todo aspecto aquí en nuestra comuna, en sí en Temuco, y que no quedamos fuera nosotros como labranza, ¿no? Y en eso también yo pienso que aquí es donde la Constitución, los constituyentes van a tener que trabajar mucho lo que es la educación, porque por ahí parte la seguridad. ¿Por qué tanta gente está robando? ¿Por qué tanta gente está en conflicto de pelea y todo eso? Porque no hay trabajo, no hay educación, no hay formación, ¿ya? Y el momento que el chiquillo se encuentra encerrado en la casa sin hacer nada, el joven, el adulto, se desespera, ¿ya? Entonces a mí me preocupa esa parte, y esa es una inseguridad que nosotros aquí, como yo vivo aquí en la Hacienda Santa María, nosotros estamos organizados como calle para poder cuidarnos con esta seguridad. Hemos tenido gente que nos entra a las casas, tenemos que estar donde avisándonos: mira, yo voy a salir, tú me puedes mirar en mi casa, o si escuchas algún ruido. Nosotros estamos en esto. Yo vivo acá abajo, donde deslinda Santa María, las oficinas que ahora están todas destruidas, ¿no? Pero como digo yo, a mí me preocupan esas dos situaciones, y nosotros aquí con los vecinos, cuando nos reunimos en eso, conversamos eso. También tuvimos problemas con el agua, pero creo que una de las dificultades grandes y cómo solucionarlo es la seguridad, la inseguridad que tenemos los vecinos aquí, ¿ya? Y esto de poder organizarnos nosotros como labranza en sí. Ya, esas dos cosas yo creo que son temas que dentro de la nueva Constitución van a aparecer o debiesen estar de una y otra forma, en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por las dos preguntas, muy bien, muy acertadas al momento. Manuela, te queremos pedir que respondas las preguntas de las vecinas, ya para después ir cerrando, ir concluyendo nuestro primer ciclo, ¿cierto?, de conversatorios acá en La Brasa. Sí, bueno, me emociona mucho escucharlas a Rina y a Anita, porque creo que tocan un punto muy central, que es poco hablado y que tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, con la participación. Que por un lado uno dice, ya, la participación es ir a votar, ya eso todos lo sabemos, pero la participación también tiene que ver con nosotros tomar las decisiones que nos afectan a nosotros y a nosotros. Entonces ahí pasa una cosa: si yo, por ejemplo, Labranza quiere ser comuna y quiere organizarse, ¿cómo hacemos para legislar en torno a eso? ¿Cómo hacemos como Labranza un proyecto de ley que diga: nosotros queremos votar que las comunas sean Labranza? ¿Cómo hacemos también y eso son parte de las propuestas, es decir, que las comunidades, que las juntas de vecinos, que la comunidad organizada pueda también generar su proyecto, sus propios espacios de ley? Y por otro lado, también es súper importante que podamos modificar las estructuras de las municipalidades, donde efectivamente, si bien se habla de que existe un derecho a la consulta no es vinculante, ni en los procesos medioambientales, como decía Anita, que es lo que pasó en Besalco y lo que pasa con muchos proyectos de inversión, que por ejemplo quieren, no sé, pongámosle, hacer un basural en Labranza. No sé, se les puede preguntar a la junta de vecinos, a la vecina que le toca la basura al lado, pero eso no es vinculante, es decir, no amarra nada. Entonces, hay que establecer también un derecho a la consulta de los territorios y de las comunidades que pueda ser vinculante, que amarre esas decisiones y que también se pueda hacer exigible a quienes representan posteriormente. Y por otro lado, yo creo que también la vecina apunta muy bien en torno a cómo resolvemos el problema de la seguridad, porque por mucho que uno puede decir, en el fondo también, todas entendemos las razones, si todas entendemos que porque los cabros chicos no tienen casa, no tienen dónde estar, se van a la calle, en la calle está la droga, están los problemas, está la violencia, está la falta de educación, y es como un círculo así gigante, porque en el fondo, mientras menos vivienda hay, más calle hay, más inseguridad, menos trabajo, más, es obvio lo que está pasando. Y la solución no está en el castigo, así que creen que metiendo a más gente a la cárcel se va a solucionar la situación. Yo creo que claramente no. Tiene que ver con educación y con reformar el sistema de forma de que también desde niño y de niña uno pueda tener oportunidades para transformar una sociedad de una forma distinta. Y dicho lo anterior, también
de que exista una protección también entre vecino y que el Estado te dé las garantías para que uno se pueda proteger en comunidad también, porque ¿quién más que uno va a querer cuidar sus cosas? Porque en la práctica también pasa mucho que te roban y no sé, pues te robaron y uno hace la denuncia y ahí quedó, nadie te devuelve las cosas, y en la práctica, ¿quiénes te cuidan más que tu vecina o tu vecina? Yo creo que ahí la vecina sí, súper importante cuando habló de la organización y de que cómo hacemos de que las cosas que son importantes finalmente estén en los espacios de discusión, que en la municipalidad se habla de eso y que es lo que quiere la comunidad sea lo que finalmente se cumpla. Y eso también se enlaza con el tema de participación, de lo que decía Anita. Precisamente hoy día existen muchos proyectos de inversión en la región que lo que hacen es que son grandes empresas que imponen estos proyectos de inversión en centrales hidroeléctricas, en minería, en piscicultura, qué decir de las forestales, qué decir de las inmobiliarias, y en esos procesos, en estos grandes proyectos, no se consulta la opinión de las comunidades indígenas muchas veces, y menos se consulta también la opinión de las comunidades que están en los territorios, que son las zonas afectadas. Y tampoco existe una ley que haga de que todos estos proyectos de inversión también, de cierta forma, paguen sus impuestos como corresponde. Quieren puro venir a enriquecerse en la región, llevándose el agua de los ríos, llevándose los bosques, llevándose esa plata ¿para quién? Para las familias más ricas de Chile, que precisamente no son las que vienen a la región. En la Araucanía están 7 de las 10 regiones más pobres del país. Entonces eso nos quiere decir algo. Estamos viviendo también como en un despojo, y este despojo respecto a la vida de las personas y también del medio ambiente, como planteaba Anita. Entonces es súper importante también crear una protección constitucional del medio ambiente y así también establecer mecanismos de defensa de los derechos como una defensoría ambiental y como también consagrar dentro de los espacios de participación modelos vinculantes, es decir, que las personas puedan exigir lo que acuerdan y que esos acuerdos se respeten. Así que yo creo que igual muchas veces la gente dice, ay, no, yo no sé nada de la Constitución, pero los temas que ustedes han dicho son centrales, que tienen que ver con la participación, con la distribución del poder, con una vida digna, y cómo ir pensando también cómo le arrebatamos el poder a quienes siempre han tomado esas decisiones y cómo los trasladamos hacia las comunidades y hacia los territorios. Y yo creo que ese no es un paso fácil, pero es lo que hoy día estamos haciendo, pensando en ideas para mañana ir a pelearlas a donde corresponda y con quienes corresponde. Así que, nada, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo así, hemos súper anotado y este va a ser el primer y otro espacio. Agradecer a Matías y a María José que hicieron que esto sea posible. Y ojalá, y también decirle a todas las vecinas que vamos a hacer materiales, podemos hacer escuelas en las esquinas, en las canchas, hablar con las vecinas, pensar lo que quieren y informando, que esto no sea un voto, sino que también sea un movimiento y una fuerza que corra el cerco y que permita exigir nuestros derechos. Y en eso está Jimena, y en eso que esté también la vecina Nancy, y así todas las personas que se quieran sumar a cambiar esta situación. Y bueno, cuenten conmigo, ahí está la Cote y el Mati, de a poco vamos a ir teniendo sus contactos y vamos a ir avanzando también en la defensa de nuestros derechos. Así que nada, yo súper emocionada y agradecida también de poder aprender de usted, que creo que es lo más importante. Les damos las gracias también a las vecinas, a los vecinos que se conectaron, que tuvieron este tiempo, ¿cierto?, de domingo, de descanso para debatir ideas, para preguntar, para poner en la palestra las temáticas más importantes que nos atañen como ciudadanas, como ciudadanos, como pobladoras y pobladores. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Vamos a continuar con ciclos de conversaciones, nuevamente, próximamente en Imperial. Pero de todas maneras están todas y todos invitados a participar. Que no perdamos las redes. Agradecer que se hayan dado el tiempo, como dijo Milamien, y que nos conectemos en próximas instancias. Ya sabemos que este tema de la pandemia nos va a dificultar mucho vernos en las calles. Sin embargo, agitemos las redes, acerquémonos a nuestros vecinos y vecinas que no tienen una conexión y poder informarles que se están dando estos espacios de debate y de diálogo para que también opine, porque esta candidatura de la Manuela es para que los sin voz se vean representados en la voz que ella va a llevar a la Asamblea Constituyente. Por el distrito 23. Oh, muchas gracias por participar. Gracias. Un abrazo para todas. Para todas y todos los convocados. Excelentes las preguntas. Ahí estamos tomando nota. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias a todas. Gracias Manuela. Gracias.